Efesios capítulo 4. Voy a leer solamente los primeros 6 versículos de Efesios 4. Palabras del apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Noten estos valores, estas virtudes de la vida cristiana a la cual nos llama la palabra en esta tarde. Con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 4 virtudes de la vida cristiana de gran importancia: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y si usted ha alcanzado la perfección en estas virtudes, yo me voy a bajar ahora mismo y lo voy a dejar que usted predique. Es más, lo vamos a canonizar y a declarar ya glorificados. Son virtudes absolutamente difíciles de poner en práctica: amor, paciencia, humildad y mansedumbre. Y también que sean solícitos, una palabra fina pero muy importante, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí está como el fundamento de estas virtudes. ¿Qué es lo que permite que se den en nosotros? Siendo o comportándonos como un cuerpo y un espíritu que hace posible. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está, tener una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Padre, gracias. Danos la capacidad para hacerle justicia a tan exaltadas palabras y conceptos. Desgrana tu mensaje para tu pueblo esta tarde en mí y luego en nuestros hermanos, y danos el entendimiento que requerimos para comprender estas complejas verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjeme decirle por qué escogí este pasaje esta tarde y por qué creo que es importante para nuestra congregación. En los últimos domingos yo he estado hablando de conceptos muy pesados y de ideas que son serias y que pueden a veces dejarnos como exhaustos y agotados después de considerarlos. Yo he hablado acerca de que vivimos en tiempos de crisis, tiempos que demandan una definición de parte de nosotros, que nos definamos, como le dijo Elías al pueblo hebreo. Decidan a quién van a servir, si van a servir a Baal o a Dios, que nos definamos en términos de qué creemos, qué somos y que unifiquemos nuestros pensamientos, no estemos divididos entre dos actitudes. He hablado acerca de que el mundo está en una crisis que probablemente se pondrá peor con el tiempo y que vendrán tiempos que un día rebasaremos la pandemia, pero pueden venir otras cosas, pueden venir otras crisis que yo creo que hemos entrado, como decía, en un tiempo peligroso, como nunca antes en la historia de la humanidad. Y he hablado de que estamos en un tiempo donde la verdad está en muy poca disponibilidad. No sabemos qué creer y a quién creerle hoy en día. Leemos las noticias y no sabemos qué es verdad y qué es una fabricación de la gente. Escuchamos los datos científicos y las estadísticas y no sabemos si están siendo presentados en una luz que los distorsiona y si debemos creer lo que dicen o no. Los científicos hoy se pronuncian acerca de las cosas y no sabemos. Entonces yo he estado hablando acerca de todas estas cosas, estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo, donde la humanidad está cada día bajo más presión. Y entonces yo sé que uno escucha estas cosas y aunque son verdad y son necesarias y son buenas de predicar, pero también uno se cansa un poquito de
de escuchar todo esto. Y yo pensaba continuar con este tema, pero decidí que también es importante que meditemos un poquito en esta misma idea, porque mi deseo ha sido como pastor de ustedes ser útil a ustedes y que mis sermones sean relevantes a lo que estamos viviendo y darles un consejo pastoral cuando ustedes vienen aquí a la iglesia. No estar hablando de pajaritos en el aire, de poemas y cosas bonitas. Hay muchas verdades de la palabra que quizás no son aplicables ahora mismo con la urgencia con que son aplicables ciertas verdades en el tiempo que estamos viviendo. Entonces yo quiero mantenerme fiel a ese propósito de bendecirles con palabra y consejo apropiado para el tiempo, pero también no quiero estar continuamente predicando sobre desastre y cómete tu espinaca y pórtate bien y todas estas cosas, sino también hablar de otras verdades que son igualmente útiles para este tiempo en que vivimos, sin tener necesariamente que ser sombrío en las cosas que presento. Y por eso decidí que hoy me iba a tomar un descanso y probablemente en el próximo sermón que predique, de esos sermones así un poco pesados, y hablar de otras cosas para nuestro tiempo también, que son un poquito más livianas, aunque son igualmente sublimes, que son útiles. Y por eso voy a estar predicando sobre el capítulo 4 de Efesios. Y esta primera parte del capítulo 4 de Efesios nos habla acerca de cómo debemos comportarnos en tiempos de división y conflicto. Y yo había titulado este sermón Virtudes para tiempos de división. Virtudes para tiempos de división, como nos encontramos en esta nación. Y una de las cosas que me motivó a hacer eso fue este fin de semana, en uno de los chats de miembros de la iglesia, específicamente déjame no entrar en mucho detalle, pero un grupo de hermanos acerca de la política, y se desató una pequeña tormenta ahí en un grupito de hermanos sobre la política, ¿no? Y fue por una observación que yo creo que fue bien intencionada, pero eso como que fue como cuando usted coge un caballo y le pega un espuelazo que salta, ¿no? Y así es que estamos muchos de nosotros en este tiempo, ¿sabes? Escuchamos ciertas cosas y enseguida saltamos y no escuchamos lo que dicen o simplemente nos ofendemos o lo que sea. Estamos en un tiempo donde uno de los lugares más peligrosos de esta nación es la mesa de comer de las familias, donde a veces por un comentario o algo o una reunión familiar se puede desatar una controversia, una discusión. Y no es que fuera gran cosa, hermano, entiéndame, no, que yo sepa, no se sacaron cuchillos ni revólveres ni nada. No fue así. Pero uno se da cuenta de cuán sensitiva está la gente en este tiempo en términos de la política y lo fácil que se desata una controversia. Y en estos tiempos de gran división en esta nación y en la iglesia de Jesucristo y en Congregación de León de Judá, porque somos una iglesia muy diversa, somos una iglesia tremendamente diversificada, donde hay todo tipo de posiciones, de gente noble que ama al Señor y que es fiel al Señor y son fieles a la palabra, pero se encuentran en diferentes posiciones políticas ahora mismo. Y con respecto a la pandemia también, ayer fuimos a visitar, por ejemplo, unos familiares nuestros en otro estado. Fui y vine el mismo día. Y unos tienen mascarillas puestas y creen eso absolutamente, otros no. Y uno no sabe cómo comportarse, si se deja la mascarilla puesta, si se la quita. Estamos como todo el mundo caminando sobre cáscaras de huevos. Es un tiempo difícil, ¿no? Y en esos tiempos necesitamos la palabra de Dios para guiarnos y llamarnos a capítulo. Y una de las cosas que se necesita en estos tiempos son ciertas virtudes del carácter de Jesucristo que nos ayuden a mantener matrimonios armoniosos, a mantener iglesias armoniosas dentro de su gran diversidad, a mantener una ciudad armoniosa, grupos de estudio armoniosos. Y se necesitan ciertas virtudes de la palabra de Dios para ayudarnos en esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de
expresar a través de este pasaje. Y hay 4 virtudes que no sé ni siquiera si voy a alcanzar a predicarlas todas, a exponerlas todas, a la cual Él nos llama aquí en este pasaje, que es la palabra de Dios, que son, como ya dije, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Son 4 cosas que necesitamos para tener relaciones humanas armoniosas en este tiempo. Y Él dice, yo pues preso en el Señor. Y esto es lo primero, hay un llamado solemne, porque es un tema importante. Y Él dice, yo que ahora mismo estoy preso en el Señor. Es como llamarnos a atención, pongan atención, porque yo estoy, aunque estoy preso, estoy llamándolos a considerar algo muy importante. Yo pues, Pablo, preso en el Señor, les ruego. Es como si el Espíritu Santo nos dijera, hermanos o hijos, les mando, les insto fuertemente a que consideren esto. Dios quiere y Dios necesita, Dios requiere que nosotros nos vistamos de estas virtudes para mantener aglomeraciones humanas armoniosas. Les ruego que anden, y esa palabra andar es una palabra que se usa mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que andéis, es decir, es que os comportéis. Andar también habla de que la vida cristiana no es una cantidad de cosas, ¿cómo digo?, abstractas, verdades abstractas, muy bonitas, muy poéticas, muy filosóficas, grandes conceptos. No, al final de cuentas, hermanos, la vida cristiana es una vida de comportamiento, es una vida de andar, los pies sobre la tierra. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo aplicamos la palabra de Dios? La carta a los Efesios es una carta muy sublime. Si usted la lee desde el principio, usted ve que los primeros 3 capítulos son capítulos que hablan acerca de la iglesia, su naturaleza, la salvación, Cristo, su señorío, su divinidad, cosas bien grandes. Pero entonces en el capítulo 4 hasta el final de la epístola, Pablo habla de comportamiento. Y es como que ahí entra, la primera parte de la epístola es el teólogo. La otra parte de la epístola es el pastor, hablando de los hijos, de cómo deben comportarse y cómo deben caminar. Y entonces dice que les ruego que se comporten, que se relacionen unos a otros, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es el destino, es el llamado que ustedes tienen. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que nosotros como cristianos somos gente que manejamos principios increíblemente sublimes, dignos, nobles, altos, como lo es, por ejemplo, la idea de que el creador del mundo, por la manera tan fuerte en que nos amó, encarnó, descendió a la tierra, se hizo hombre, vivió una vida humilde y sencilla, y al final de su carrera aquí en la tierra se subió a una cruz y derramó sangre preciosa por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, para que tuviéramos vida eterna. Hermanos, qué cosa más sublime eso, qué cosa más bella. A nadie se le ocurriría jamás algo de esa índole. Y esas son las verdades que ustedes y yo continuamente manejamos cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la Biblia. A veces nosotros estamos todo el día manejando una máquina, manejando un carro, un taxi o trabajando en un restaurante, pero venimos a la casa de Dios, o cuando estamos con la palabra de Dios, somos filósofos, somos teólogos, somos eruditos, que manejamos verdades que la mayoría de la gente allá afuera no maneja. Usted no sabe lo excepcional que es ser cristiano y manejar estas grandes verdades de Dios. Y lo que es participar en la economía divina, el trato de Dios con el universo, demonios, ángeles, la redención de la humanidad, la historia humana. Y nosotros somos parte de eso. Así que tenemos un llamado muy alto, muy sublime. Nosotros somos realeza. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Tenemos un estado muy alto, una dignidad muy grande como hijos de Dios y como miembros del reino de Jesucristo. Y Pablo dice, hermanos, recuerden lo que ustedes son. Recuerden la realeza.
que ustedes son y compórtense a ese nivel y a esa altura. Nosotros no somos gente común y corriente, aunque lo somos en un sentido. No, nosotros, la realeza tiene su precio. La reina de Inglaterra no puede salir con unos maones ahí al centro de Londres y vestirse como una muchachita de 15 años. Ella es la reina de Inglaterra. Ella encarna Inglaterra. Y cada movimiento que ella hace, cuando ella hace así, saluda de alguna forma. Ustedes no la ven haciendo así. No, la reina de Inglaterra no hace eso. Inglaterra no hace eso. Ella saluda así. Solamente porque cualquier gesto que ella hace tiene un peso increíble. Y porque ella es realeza. Y los reyes y los príncipes a través de la historia siempre han tenido mucho cuidado cómo se comportan, porque la gente los está mirando y no los está viendo a ellos, está viendo lo que está detrás de ellos y lo que ellos encarnan. Y por eso es una gran responsabilidad la que ellos tienen. Y nosotros somos miembros de la realeza del reino de Dios. Y el mundo está observándonos en este tiempo para ver cómo la iglesia se va a comportar. Cuando la gente está allá afuera, se está jalando los moños por cualquier cosa y sacando los cuchillos enseguida por cualquier provocación, el pueblo de Dios tiene que ser así. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos movemos, ¿verdad? No podemos estar gritando unos a otros y peleando y de una vez saliendo a una discusión y todo eso. Y eso tenemos que aplicarlo en nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos, en el trabajo, porque la gente está mirando cómo esta persona va a representar, cómo estamos representando el reino de Dios. Y muchas veces yo creo que nos comportamos noblemente, no porque querramos, sino porque debemos tener cuidado de no deshonrar nuestro llamado, nuestra vocación y el reino de Dios. Y cada vez que usted quiera decir algo indebido o desquitarse con alguien, piense, yo soy realeza, yo soy miembro del reino de Dios. Los otros me tienen que observar y ver a Cristo reflejado. Si las iglesias terminan peleando unos a otros, dividiéndonos, mordiéndonos, como dice la Biblia, unos a otros y comportándonos como la gente allá afuera se comporta, ¿qué diferencia habrá? ¿Cómo nosotros podemos predicarles que en Cristo hay poder para superar cualquier situación? Yo creo que más que nunca nosotros tenemos que comprometernos durante este tiempo de pandemia y de polarización política a que cuando todo esto haya disminuido, digamos, por lo menos, que nuestra iglesia esté más fuerte que nunca, nuestra iglesia esté más unida que nunca. Qué bueno es, por ejemplo, que a través de esta crisis financiera la iglesia se ha fortalecido y ha estado estable. Y así debe ser en todas las demás cosas. Porque hoy en día hay miles de corporaciones y negocios que están cerrando y se han ido de bancarrota. Qué triste sería si la iglesia de Jesucristo también pues reflejara esa misma inestabilidad. Pero qué bueno es decir, no, el pueblo de Dios es un pueblo que se rige por disciplina, por principios, y ese pueblo dice presente y amén. Qué triste sería si después que hay la oportunidad de adorar al Señor libremente, si la iglesia estuviera cerrada, porque no nos atrevemos a salir y venir a adorar al Señor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un mundo lleno de pánico y de temor y un pueblo que confía en su Señor? Entonces, la iglesia tiene que ser diferente y tiene que ser diferente también en su comportamiento unos con los otros. Tenemos que reflejar los valores del reino de Dios. Yo creo que eso es lo que Pablo tiene en mente cuando dice que andéis, es decir, que os comportéis como es digno. Compórtense a la altura del llamado que ustedes recibieron. Y entonces él comienza a desarrollar esa idea con ejemplos y con virtudes específicas que permiten que andemos a la altura del llamado que hemos recibido. Y esas 4 virtudes ejemplifican esa altura del llamado. Y él dice una de las cosas, compórtense con toda humildad y mansedumbre. La palabra toda, con toda humildad, quiere decir, todo tipo de humildad, en una forma generosa y amplia. Compórtense generosa y grandemente con humildad. La palabra humildad es la palabra tapeinofrosune en el griego original que Pablo usa, tapeinofrosune.
Y esa palabra es una palabra que dicen los eruditos que los cristianos fueron los primeros en usarla como una virtud. Porque en el imperio griego, en la cultura griega y romana, que eran culturas que exaltaban y alababan un cuerpo fuerte y atlético, gente aguerrida, personas viriles. Imagínense el imperio romano. La palabra virtud, de hecho, la palabra virtud tiene en su contenido la palabra viros, que es virilidad, hombría. Para los romanos y los griegos, la idea era la virilidad, la fuerza, la hombría, la masculinidad. Eso es para ellos una virtud, lo virtuoso. No era la humildad. La palabra humildad, los romanos la asociaban y los griegos con más bien una mentalidad de esclavo, esclavitud, cobardía, ser abusado, ser pisoteado. Pero el cristianismo cogió la humildad y la exaltó a un estado de alabanza. Los romanos, por ejemplo, no podían entender, por eso es que la muerte de Jesús en la cruz era una piedra de tropiezo. Era un motivo de escándalo para los romanos. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso de que un rey, un Dios, que permita que lo suban a una cruz semidesnudo para que todo el mundo lo contemple y le metan clavos en las manos y en los pies para desangrarlo y agonizar allí y ser humillado de esa manera? Ese no es un Dios. Un Dios mandaría a legiones de ángeles para que destruyera a todos los que están alrededor de él, que quieran hacerle daño. Eso es un verdadero Dios, no un siervo humilde que se hace hombre, que anda como un esclavo por allí. Esa cultura no podía entender la humildad. Y el cristianismo tomó ese concepto y lo convirtió en una virtud, la humildad. Entonces, esa palabra que para los hombres es una palabra vergonzosa, de ser temeroso, débil, servil, el cristianismo lo convierte en algo sublime. Y déjenme decir, hermanos, que no puede haber matrimonios armoniosos, no puede haber iglesias armoniosas, no puede haber ministerios armoniosos si la humildad no está allí como un aceite que lubrica las diferentes partes de la maquinaria. Dios nos llama a la humildad. ¿Cómo podemos nosotros cultivar la humildad? Porque no es algo natural en nosotros. Una de las cosas que nos ayuda, yo creo, para ser humildes es saber lo que somos. Saber que, mira, solamente por la gracia de Dios. Hay veces que una persona puede decir que nos puede llamar humildes. Y yo creo que el que sabe quién es no puede ser orgulloso. Yo creo que dentro de la humildad está la palabra o el concepto de honestidad. Cuando usted sabe lo que usted es, que solo por la gracia y la misericordia de Dios, cuando usted sabe quién usted es en términos de santidad, de virtud, de carácter, yo creo que cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos, tenemos que ser humildes. No hay otra manera. Si alguien me dice a mí, usted es humilde, yo digo, hey, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo soy honesto quizás, soy honesto conmigo mismo, pero no humilde. Porque es que si usted sabe lo que usted es, Pablo decía que él era el pecador más grande de todos, era el jefe de los pecadores. Eso es, porque él sabía que él había matado, él había servido para matar a mucha gente y él había estado allí cuando a Esteban lo estaban apedreando. Él sabía que solo por la gracia de Dios él podía estar de pie. Entonces, dentro de la humildad está el reconocimiento de lo que nosotros somos. Es importante que nosotros siempre sepamos, en el matrimonio, nuestra paternidad, en la iglesia, usted sabe que todo lo que usted tiene es porque Dios lo ha provisto. Y eso es una segunda cosa que está dentro de la palabra humildad. Cuando usted reconoce que todo lo bueno que hay en usted es porque Dios lo ha puesto ahí. Toda virtud, solo por la gracia y la misericordia de Dios, usted puede hacer las cosas buenas que usted hace. Entonces, la humildad depende de darle gloria a Dios por cualquier cosa buena que hay en su vida. Yo creo que también la humildad depende de saber que nuestro conocimiento siempre es muy parcial.
que no lo sabemos todo. Estar conscientes de que, quién sabe si más adelante vamos a descubrir que todo lo que yo creía que era tan importante y tan verdadero, resulta que era diferente. Yo les aseguro que en 30 y pico de años de ministerio, hay muchas cosas de las cuales yo me he arrepentido que yo pensaba que eran absolutamente ciertas y seguras. Hay cosas que yo he predicado que ahora yo me avergüenzo, me sonrojo de saber que yo dije esa tontería. Porque el tiempo me ha enseñado que era diferente. Hay sermones que yo leo de 30 años atrás, que los tengo por ahí amarillentos en unas cajas, y yo digo, wow, qué manera, yo no debía haber predicado de esa forma, por lo menos, y en ese tono. Hay muchas cosas que uno descubre con el tiempo, que no eran tan ciertas como uno piensa. Y yo creo que cuando uno, en estos tiempos, por ejemplo, de política y de tantas cosas, yo creo que dentro de nosotros tenemos que reservar un espacio para la posibilidad de que nosotros estemos equivocados. Y a la misma vez que somos claros en lo que creemos, también darle oportunidad a otros para que crean algo diferente, aunque nos parezca escandaloso a nosotros, porque con el tiempo uno puede ir cambiando, y la humildad yo creo que depende de eso, de que uno no esté tan seguro totalmente, 100% así tan claro de lo que uno cree. Hay que darle tiempo al tiempo, y sí podemos ser convencidos de nuestras verdades, pero también ser cuidadosos en no estar dispuestos a matar a alguien o ir a la muerte tan rápidamente por lo que creemos. Nuestro conocimiento es siempre parcial y no lo sabemos todo. Yo creo que la humildad también depende de saber que hay muchas personas en nuestro entorno que son muchos más santos, más entendidos y más nobles que nosotros. Cuando usted sabe que usted no es la última Coca-Cola en el desierto, eso le ayuda a ser humilde. Yo le decía a mi nieto esto, a Caleb, hace poco, y a otro jovencito también de nuestra familia, que le gusta mucho, tienen ambiciones atléticas y todo esto. Yo le decía, mira, no le des tanta importancia a ser el mejor del mejor, porque siempre va a haber alguien que va a ser mejor que tú. Y yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, a Princeton, por ejemplo, o a Harvard, que siempre la gente se ríe, lo que está en esa comunidad, porque uno entra a esas universidades creyendo que uno es la gran cosa, porque uno viene de una escuela superior donde uno era un héroe, una cosa muy, muy grande, muy importante, los maestros, este es el mejor estudiante que yo he conocido en 20, 30 años de enseñanza, y después usted entra a esa universidad donde todos son mejor que usted. Hermano, eso es un baño de agua fría. Uno se deprime muchas veces, porque uno ve allí uno que es, no solamente es ha escrito un libro ya a los 18 años de edad, sino que también es un atleta de nivel nacional y toca el piano al nivel de concierto mundial. Y uno se siente como un energúmeno entre ellos. Y pero eso es bueno, ¿sabe? Eso es bueno porque le enseña a usted que hay otro siempre mejor que usted. Y eso lo mantiene humilde. Yo creo que es importante uno siempre saber, mira, hay gente mucho mejor que yo, y yo no puedo andar por allí como que yo me lo sé todo, que yo lo puedo todo. No, eso nos ayuda a mantenernos sencillos. Entonces, esa humildad, hermanos, es importante para tolerar a nuestros hermanos, para darles espacio, darles tiempo, para que aprendan algo mejor, y nosotros mismos. Sin humildad no hay buenos matrimonios, no hay buenas iglesias. Importante la humildad. Por eso Pablo dice, con toda humildad. Lo segundo que él dice, mansedumbre. La mansedumbre es algo que, wow. ¿Cuántos pueden decir, yo soy el hombre más manso de la tierra, o la mujer más mansa de la tierra? Sabemos que eso es difícil, ¿verdad que sí? La palabra es praotes. Praotes es el sustantivo de la palabra mansedumbre. Pero hermanos, sin mansedumbre no hay comunidades apacibles y armoniosas. Y la mansedumbre no es algo que nos viene naturalmente. En este tiempo que nosotros estamos viviendo en nuestro país, ese concepto de la mansedumbre es importante. Y lo primero que uno tiene que decir es que tenemos que vestirnos de mansedumbre. La mansedumbre no es algo natural en nosotros muchas veces. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos infunda como un fruto del Espíritu de Dios la mansedumbre en nosotros. Y mansedumbre supone autocontrol,
que nos controlamos nuestras reacciones, que cuando alguien nos ofende, en vez de enseguida sacar la espada, pensamos 2 veces y nos damos el tiempo para dominar nuestra boca, dominar nuestra reacción. Supone un control de nosotros mismos que solamente el Espíritu Santo puede poner en nosotros. Le tenemos que pedir al Señor: Señor, infúndeme la mansedumbre. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es una virtud del Espíritu Santo en nosotros. Supone que nosotros estamos en control de nuestras emociones y de nuestras palabras. Que tenemos que responder o reaccionar suave y pacientemente cuando estamos enojados. Yo he aprendido que cuando tengo la capacidad, trato de practicarlo, de que yo no puedo decir lo primero que me viene a la mente cuando alguien me hace algo o me dice algo que me ofende o que no me gusta. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados que somos de nuevo como el potro cuando le da un espuelazo. Enseguida saltamos y corcoveamos. Y yo creo que nosotros tenemos que construir un espacio en medio del estímulo que recibimos y la reacción que evidenciamos. En el medio debe haber un momento para uno pensar: ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué debo decir? En vez de reaccionar rápidamente, hay que pensar cuáles son las consecuencias de si yo digo esto o hago lo otro. Porque muchas veces usted puede darse el gusto de decir algo en el momento, ¿verdad? Y ya se vomitó eso allá y ya se lo sacó de sí mismo. Pero sabe que las consecuencias pueden durar para toda la vida. Pueden hacer daño a una relación. Tus palabras pueden herir el orgullo de tu mujer, de manera que eso va a ser una espina que ella va a tener por el resto de su matrimonio. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que uno dice. Una palabra que no sea bien medida y que sea mansa y sencilla puede destruir una amistad. Y muchas veces las consecuencias, el gusto puede ser instantáneo, pero las consecuencias pueden ser para toda la vida. Entonces tenemos que pensar en eso. ¿Cuáles son las consecuencias de esto que yo voy a decir? Eso que yo voy a escribir en el internet. ¿Cuánta gente han perdido amigos porque han escrito algo que no estuvo bien pensado en el internet? ¿Verdad que sí? Y eso es una de las áreas más fáciles de uno herir y hacer daño. Evidenciar mansedumbre quiere decir responder suavemente, pacientemente, aun cuando estamos enojados. Y la Biblia dice que una palabra mansa, una respuesta mansa quita la ira en vez de echarle más gasolina. Quiere decir que vamos a esperar el momento adecuado para actuar, en vez de actuar en el calor de la emoción, para darnos tiempo para meditar cómo debo yo responder a esto, mansamente, humildemente, sencillamente, aquietadamente. Quiere decir elegir no golpear, ofender o neutralizar a nuestro oponente cuando fácilmente podríamos hacerlo. Podríamos dar una palabra que destruyera a la persona y que la neutralizara rápidamente, pero ¿a qué costo? Dicen que al que mucho se le da, mucho se le pide. Uno como pastor, uno se da cuenta de que las palabras de uno tienen un peso que uno a veces ni siquiera piensa que lo tienen. Y entonces a veces la gente lo ofende a usted o le dice algo o hace algo. Y usted tiene todo el derecho de responder o actuar de una manera áspera y disciplinaria. Pero cuando usted piensa en el peso que tiene su acción, puede que esa palabra sea como un martillazo que destruya a la persona, que le cause ansiedad por mucho tiempo. Entonces uno tiene que, como Dios nos ha dado tanto peso, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a responder con mansedumbre. Alguien usó la imagen de un perro grande y un perrito chiquito que siempre le está mordiendo las canillas al perro grande. Y a veces usted ve que los perros grandes, pues hay un perrito compañero y los muerde y los molesta y ellos están tranquilos porque son grandes y podrían morderle la cabeza completamente, pero no lo hacen. Y yo creo que así es con nuestros hijos y con nuestras esposas y esposos. Tenemos que responder en formas suaves y pedirle al Señor que nos dé la capacidad para hacerlo, porque nuestras palabras tienen más peso de lo que nosotros pensamos. Por eso aquí dice, con toda humildad y mansedumbre, no alzando la voz innecesariamente, no ofendiéndonos,
cuando podemos hacerlo. Entonces, dos cosas importantes: la mansedumbre, la humildad. La tercera cosa que dice aquí: soportándoos con paciencia los unos a los otros. La paciencia es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo. Macrothumía. No está la palabra macro, que se refiere a algo grande, grande escala. Macrothumía se refiere a tener la mecha larga. Usted ha visto esos muñequitos donde una bomba tiene un cordón bien largo y lo prenden y está ahí como una pata de gallina brillando hasta que llega a la bomba misma y entonces explota. Bueno, macrothumía tiene la idea de ser sufrido, es otra palabra que usa la Biblia. Quiere decir que se toma mucho tiempo antes de que tú explotes. Y eso es algo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé la capacidad de tomarnos tiempo antes de explotar. Es en el sentido de tener una visión a largo plazo de las personas y las relaciones. Esa idea, hermanos, de visión a largo plazo es esencial en las relaciones humanas. Es en los negocios, en todas las cosas, uno poder tomar la perspectiva a largo plazo. Saber que ese hijo tuyo, que tú estás seguro que va a ser un criminal al final, que te resulta que un día va a ser el que te va a cuidar en la vejez y va a ser el mejor comportado de la familia. Ese muchachito inquieto y travieso es porque tiene una inteligencia que un día va a ser un gran profesional. Y tú asumes una visión a largo plazo. Los abuelos tienen esa capacidad. Los padres jóvenes, cuando el niño hace cualquier cosita, ya ven un desastre, ya lo ven en la cárcel. Cuando en realidad a largo plazo, uno se da cuenta y el abuelo va a decir: hey, pero si tú eras igualito y mira que resultaste de lo más bien. Mientras uno más tiene una visión a largo plazo, menos uno se impacienta y se ajora en la cosa. Yo creo que en esta nación ahora mismo una cosa que nos ayuda es tener una visión a largo plazo. No sé si que Dios me ha dado esa capacidad para ver la forma milenaria en que Dios ve los procesos humanos. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, para nosotros ahora mismo lo que está pasando en esta nación políticamente, por ejemplo, parece que es algo que Dios mío, si algo pasa que yo no quiero, me voy a morir. Esto va a destruir para siempre todo. Y mire, yo creo que nosotros tenemos que asumir que Dios está en control y que Dios sabe todas las cosas. Dios tiene una perspectiva a largo plazo. Dios permite ciertas cosas que pasen porque Él tiene otras en mente para después. Dios es un pensador estratégico increíble. Y entonces, ahora mismo hay un momento en esta nación políticamente que Dios está trabajando en ello, pero nosotros no sabemos qué va a pasar si Cristo se alarga su venida todavía. ¿Qué otras cosas Dios puede tener en mente? Y entonces nosotros tenemos que ser pacientes y poco a poco, como un maratonista, correr esta carrera con paciencia, dice la Biblia. La carrera de la fe, correrla con paciencia. Cuando nos levantamos por la mañana, la pandemia, ¿cuánto tiempo más va a durar? Dígase a sí mismo: ¿sabe qué? Hoy yo voy a vivir este día. Y al final del día le voy a dar gracias al Señor y voy a poner la cabeza sobre la almohada, y mañana será otro día y Dios me dará la fuerza para llegar a la meta y al final. Porque las cosas son a largo plazo. Dios nos ayuda, hermanos, a asumir esa paciencia de las relaciones humanas también. Hay muchas veces que yo como pastor me he preocupado por mis relaciones con mis hermanos en este tiempo. Y hemos tenido momentos de conflicto porque yo he visto las cosas de cierta manera y ellos la ven de otra. Pero yo he aprendido que en medio de todo esto, lo que me ha ayudado a mantener cierto grado de armonía con mis hermanos y mis hermanas es saber que sí, estamos en un tiempo de prueba y de dificultad. Las relaciones humanas están siendo apretadas y puestas en crisis. Pero si esperamos lo suficiente y no nos apeamos del bus antes de tiempo, un día esas cosas que pasamos, esos conflictos, esas tensiones no van a tener importancia.
y volveremos otra vez a la normalidad. Y eso me ayuda entonces a coger las cosas a largo plazo. Y así usted tiene que hacer en su matrimonio, con sus hijos. Mire las cosas a largo plazo. Esa paciencia, esa macrozumía, esa mecha que ve las cosas a largo plazo y que no se toma, no explota inmediatamente. Significa también darle a Dios tiempo para actuar. En vez de nosotros creer que si yo no lo hago, no se va a hacer. Yo he aprendido que cuando yo no puedo resolver ciertas cosas, tengo que dejárselas al Señor. Y yo les aseguro, hermano, que en el pastorado he visto tantas veces al Señor, cuando yo le he dado tiempo para que actúe, Él se ha mostrado maravilloso en resolver cosas y sin yo tener que disparar un solo tiro. Y una de las cosas a veces con los hijos que uno aprende también es que hay veces que en vez de tú estarlos criticando todo el tiempo y peleando con ellos y reaccionando a todo lo que ellos hacen, toma la vista larga y dale tiempo al Señor y entrégale al Señor los conflictos. Los padres sobre todo necesitamos esa macrozumía, esa visión a largo plazo para darle espacio a Dios para que Él obre. Como el padre del hijo pródigo le dio soga a su hijo para que se fuera, para que diera vueltas por allá y un día regresara escarmentado. Y en tu relación con tu pareja, en tu relación con tus hijos, en la iglesia, hermanos, aquí nosotros vamos a prometernos que vamos a ser pacientes y vamos a tomar la perspectiva a largo plazo y vamos a dejarle al Señor espacio para que Él obre. En vez de pelear, ora más. Entrégale al Señor esa persona que te resulta molestosa y chúbale al Señor, como decimos en el Caribe. Échale encima al Señor y tú verás lo que Dios hace. Y entonces dale tiempo a Dios para orar, porque Él no lo va a hacer inmediatamente necesariamente. Y qué deleitoso es ver a Dios resolver cosas que nosotros no creíamos que tenían solución. Y Él lo hace en una manera preciosa. Macrozumía, darle tiempo a Dios para actuar y asumir una visión a largo plazo. Yo lo voy a dejar aquí porque esta mañana me pasó lo mismo. El concepto del amor, que es la cuarta cosa, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo siento que ya hemos llegado a nuestro límite y no quiero abrumarlo con muchos conceptos más. Pero vamos a volver en algún momento a retomar el hilo de esta meditación. Pero hoy quiero que le pidamos al Señor que nos ayude como iglesia en tiempos divisivos, en tiempos conflictivos. Que esta congregación, con todos sus ministerios y con todas sus dependencias, que esta congregación ejemplifique estas virtudes que están a la altura de nuestro llamado: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Que León de Judá, en sus ministerios, en el comportamiento de unos con los otros, pueda darle un ejemplo al mundo de que las cosas se ventilan en el reino de Dios de una manera muy diferente a como se ventilan en el mundo. Y que en nuestros tratos unos con los otros, en todas las áreas, nuestras comunicaciones por el internet, nuestras llamadas telefónicas, nuestras conversaciones en la mesa del hogar, recuerda eso: yo soy realeza, y de la manera en que yo me comporte, la gente verá a Jesucristo y las verdades del Evangelio. Y por lo tanto yo me prometo a mí misma a no actuar como actuaría una persona común y corriente. Yo voy a actuar como una princesa o como un príncipe del reino de Dios. Voy a manifestar el carácter de Jesucristo. Yo le pido al Señor que yo sea el primero. Hermanos, este sermón me lo predico yo a mí mismo primeramente, les aseguro. Okay, así que yo sé que ustedes están en sus propias luchas, pero yo sé a dónde Dios me llama. Y si nosotros nos prometemos a nosotros mismos
Dios nos va a ayudar a hacerlo. Si le damos importancia a estas verdades, Dios nos va a ayudar. Si oramos para que el Espíritu Santo nos capacite y nos dote, Dios nos va a ayudar. Si meditamos en estas verdades y las rastreamos en la Escritura y buscamos dónde aparecen y dónde están ejemplificadas, estas verdades se van a pegar a nuestro carácter y se van a convertir en parte de nuestra personalidad. Si somos humildes y reconocemos que nos falta mucho camino por andar y le decimos a nuestros esposos y nuestros hijos: mira, ayúdame en esto, te pido perdón porque se me escapó una palabra maldicha o lo que sea, Dios nos va a ayudar. Si confesamos nuestras faltas unos a otros, Dios nos va a ayudar. Si no ignoramos estas verdades y estos pasajes y los pasamos apresuradamente y nos detenemos en ellos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo, Dios nos va a ayudar. Yo quiero ahora que tomes un momento en tu mente y en tu espíritu para escuchar la voz de Dios. Yo te llamo a la humildad, yo te llamo a la mansedumbre, yo te llamo a la paciencia, yo te llamo al amor. Y si tú le pides como yo lo estoy haciendo ahora: Padre, ten misericordia de mí, ayúdame. Quiero ser más como Cristo. Quiero ser más como Cristo. Infunde esas cualidades en mi espíritu y hazme poroso y penetrable a la obra de tu espíritu en mí. Que mi vida ejemplifique estas cosas. Yo declaro estas verdades y estas energías sobre Congregación León de Judá. Los que están aquí, los que están a través del internet, los que van a ver este mensaje más tarde. Yo declaro que León de Judá no solamente será una iglesia próspera financieramente o numerosa o influyente. León de Judá será una iglesia que ejemplifique el fruto del Espíritu Santo. Una iglesia caracterizada por el amor, la mansedumbre, la paciencia, la humildad de Cristo, por el soportarnos unos a otros, sobrellevarnos unos a otros en nuestras diferencias. Y reprendemos todo espíritu divisivo. Satanás, te reprendemos en el nombre de Jesús. Tú que quieres dividir al pueblo de Dios, tú que quieres causar rencillas y resentimientos, tú que quieres desgastarnos dando vueltas alrededor de los mismos temas todo el tiempo, tú que quieres llenarnos de orgullo para no ver las virtudes de los demás y la verdad que hay en ellos, te reprendemos en el nombre de Jesús. Renunciamos al espíritu demoníaco, renunciamos a Satanás y a la carne, renunciamos a todo lo que contradice la belleza y la altura del reino de Dios y abrazamos las virtudes de aquel que murió por nosotros en la cruz cuando no lo merecíamos, y nos comprometemos a mañana a hacer un esfuerzo mayor para proyectar la gracia de Cristo. Hermanos, yo declaro esto con gran urgencia sobre cada uno de nosotros. Y también quiero hacer un último llamado. Si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito ahora mismo a invitarlo a entrar a tu corazón, a tu vida. Donde quiera que estás, si me estás escuchando a través del internet, nos estás viendo, si tú no has hecho tu paz con Cristo, ¿por qué no abres tu corazón ahora y lo invitas a entrar a tu vida? Porque para tú poder ejercer estas virtudes vas a necesitar una energía que solo viene a través del vínculo que es Cristo Jesús. Ahí comienza todo. Y esta es una buena oportunidad para pasar así el peine a través de la iglesia. Y si se atora en alguien que no ha recibido a Cristo, te invito ahora mismo a invitar a Jesús a tu corazón. Dile: Señor, yo sé que necesito de tu gracia y que tú moriste en la cruz por mis pecados para darme vida. Yo te reconozco como mi Salvador, como Hijo de Dios, como el que hace posible el perdón de mis pecados, como el que asegura la vida eterna para mí. Y te invito a entrar y te reconozco como Hijo de Dios, Salvador de mi vida. Y Señor, entra y siéntate en el trono de mi vida. Invitemos a Cristo. De nuevo, si tú no estás totalmente seguro, reafirma tu fe en Cristo Jesús en esta tarde. Donde quiera que tú estés, recibe a Cristo, expresa tu fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te
te adoramos, te bendecimos. Sácanos de aquí con tu paz. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.